Dios te bendiga y bienvenido al día número 80 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y quiero felicitarte porque llevamos ya 80 días leyendo la palabra de Dios, llevando esta lectura diaria. Ya estamos en el día número 80 fuera de estos 365 días que Dios nos regala en el año. Y el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a estar leyendo 2 capítulos en este día y vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. Esa Biblia vamos a estar leyendo como siempre, ¿verdad? Así que vamos a orar antes de comenzar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra en este día. Pedimos que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús, Señor, damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Ok, vamos a iniciar así a leer el libro de Jueces, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Entonces los tíos de Abimelech transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem. Y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelech, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó, diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó, diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó, diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Jotam continuó: ahora asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. ¿Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó? Pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas. Pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes, solo porque es su pariente. Si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría con ustedes. Pero si no han actuado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo.
y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotam huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y sus ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelech en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí. Pero alguien alertó a Abimelech acerca de la conspiración. Un día Gaal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem. Durante el festival anual de la cosecha en Siquem, celebrado en el templo del dios local, hubo vino en abundancia, y todos comenzaron a maldecir a Abimelech. ¿Quién es ese Abimelech?, gritó Gaal. No es un hijo legítimo de Siquem. Entonces, ¿por qué debemos ser sus siervos? Él no es más que un hijo de Gedeón, y ese Zebul solo es su ayudante. Sirvan a los verdaderos hijos de Amor, el fundador de Siquem. ¿Por qué tenemos que servir a Abimelech? Si yo fuera el encargado aquí, me desharía de Abimelech. Le diría, búscate unos soldados y sal a pelear. Pero cuando Zebul, el jefe de la ciudad, oyó lo que Gaal decía, se puso furioso. Le envió mensajeros a Abimelech, quien estaba en Aruma, para decirle, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se han mudado a Siquem, y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti. Ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, ataca la ciudad. Cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti, podrás hacer con ellos lo que quieras. Entonces Abimelech y todos sus hombres fueron de noche, se dividieron en 4 grupos y se posicionaron alrededor de Siquem. Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelech y su ejército salieron de su escondite. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul, mira, hay gente bajando de las cumbres. Parecen hombres, pero son nada más que sombras reflejadas en las colinas, contestó Zebul. Pero Gaal insistió, no, hay gente bajando de las colinas. Y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos. Entonces Zebul se volvió contra él y preguntó, ¿y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿Acaso no fuiste tú el que dijo, ¿quién es ese Abimelech y por qué debemos ser sus siervos? Te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad. Sal a pelear contra ellos. Entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad. Entonces Abimelech regresó a Aruma y Zebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, la gente de Siquem salió a los campos para pelear. Cuando Abimelech se enteró, dividió a sus hombres en 3 grupos y tendió una emboscada en los campos. Cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad, él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron. Abimelech y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar, mientras los otros 2 grupos de Abimelech mataban a la gente en los campos. La batalla duró todo el día, hasta que finalmente Abimelech tomó la ciudad. Entonces mató a los habitantes, redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit. Alguien le informó a Abimelech que los ciudadanos se habían juntado en el templo. Entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. Rápido, hagan lo mismo que hice yo, dijo a sus hombres.
Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelech, cada uno de ellos cortó ramas. Amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego. Así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Luego Abimelech atacó la ciudad de Tebes y la tomó, pero había una torre fuerte dentro de la ciudad, y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Entonces Abimelech los siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a un joven escudero: «Saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelech». Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esa forma, Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Jueces capítulo 10. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Después de la muerte de Tola, Jair de Galaad fue juez de Israel durante 22 años. Sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galaad, pero aún se llaman las ciudades de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camón. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: «Hemos pecado contra ti, porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal». El Señor respondió: «¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia». Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: «Hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos». Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. En esa ocasión, los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galaad, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galaad se dijeron unos a otros: «El primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad». Aleluya. Creo que constantemente
A través de todos estos capítulos en el libro de Jueces vemos, desafortunadamente, podemos decir la influencia de estos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, que vivían entre medio del pueblo de Israel, la influencia de ellos sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo estaba en el desierto, vemos nosotros que Dios específicamente una tras otra y tras otra vez, porque leímos estas instrucciones repetidamente a través de los últimos libros. Y vemos ahora nosotros el error garrafal del pueblo en desobedecer a Dios. El no expulsar a esas naciones, ya sea por temor, por miedo, por que no las habían expulsado. Y ahora vemos nosotros a través del libro de Jueces un ciclo interminable donde el pueblo de Israel no sirve al Señor con ese temor y ese temblor, no honran a Dios, y vemos en ellos rastros de aquellos pueblos que los rodean. Acciones de pueblos que los rodeaban, de otras culturas, de otras naciones, que no se identificaban ya ahora con Dios. Y vemos en Jueces capítulo 9 que el hijo de Gedeón, Abimelech, uno de los hijos, de los tantos hijos que tenía Gedeón, Abimelech, llamado también, ¿verdad?, Jerobal, la ambición que había en su corazón lo llevó a matar a todos sus hermanos de una manera cruel. Y aunque no hubiera sido cruel, pero él asesina a todos sus hermanos con el fin de poder él tomar el mando y poder gobernar por encima de Israel. Podemos ver el corazón de Abimelech, cómo estaba tan alejado de la presencia de Dios, del temor de Dios, de la instrucción de Dios. Algo que podemos leer nosotros en en Josué capítulo 1, donde Dios le instruyó a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Y esa instrucción no era tan solamente para Josué, esto era para el pueblo entero. Que las instrucciones que él les había dado no se apartara de ellos, que ellos meditaran en estas instrucciones de día y de noche, porque al nosotros meditar en la palabra de Dios, al nosotros tener una comunión con Dios por medio de su palabra y la oración, y el ayuno y la búsqueda y el sometimiento a su palabra, es entonces nosotros donde está ese temor de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces nosotros tendremos la bendición de Dios. Tal como Dios les dijo en una ocasión: escojan hoy entre la bendición y la maldición. En todo momento Dios les puso las cartas en la mesa, por decirlo así, al pueblo de Israel, donde les explicó al pueblo todas las bendiciones que podían ellos tener al ellos obedecer y someterse a su palabra, y les explicó también todas las maldiciones que vendrían sobre ellos al ellos no honrarle a él. Y vemos nosotros el corazón del pueblo aquí en Jueces capítulo 9, donde el hijo de Gedeón, este hombre que Dios había mandado a llamar y a levantar para que libertara a Israel de los madianitas, sus hijos, aquella instrucción obviamente no fue pasada a sus hijos. Aquel temor del Señor no fue traspasada a la siguiente generación, y vemos nosotros la consecuencia de aquello, donde Abimelech mata a sus 70 hermanos con el fin de él poder tomar el control, de él gobernar, de solamente ser él. Y vemos que
por la misericordia de Dios, uno de ellos escapa, Jotam. Y Jotam predice de lo que vendría al pueblo por mano de Abimelech, por ellos haber aceptado aquello también. Que la destrucción vendría a aquella ciudad por la mano de Abimelech. Y vemos nosotros que de tal manera vino aquella gran destrucción por causa de Gaal, que se había levantado en contra de él 3 años después. Y en cierta manera vemos también la consecuencia que llegó a la vida de Abimelech, al él también morir por una piedra. De la misma manera que la Biblia nos dice que sobre una misma piedra mató a todos sus hermanos. Así que vemos una y otra vez a través del libro de Jueces, desafortunadamente, ese ciclo dentro del pueblo de Israel, porque no estaban ellos afirmados. Y es por esta razón que Dios les repetía una y otra vez que ellos tenían que expulsar a aquellas personas, a aquellas otras naciones de entre medio de ellos, para que ellos no se tropezaran, no se desviaran de la verdad. Aleluya. Y después de la muerte de Abimelech, ¿verdad? En el Jueces capítulo 10, vemos, ¿verdad?, que Israel después de eso fue gobernado por Tola durante 23 años. Y después de él fue Jair, quien juzgó a Israel por 22 años. Y vemos, ¿verdad? La Biblia nos va dando este historial de los diferentes jueces, gobernantes que estuvieron, liderando a Israel. Pero constantemente vemos, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos del Señor. Y en esta ocasión, en Jueces capítulo 10, vemos que una vez más vemos el raíz de el corazón del pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que aún durante estos gobernantes que se levantaban en medio del pueblo, no eran gobernantes dirigidos por Dios. Vemos nosotros que el pueblo de Israel constantemente caía en pecado delante del Señor al ellos adorar otros dioses extranjeros, como Baal y Astarot. Y esto le causaba ira al Señor, y cómo no, con justa razón. Siendo Él el Dios verdadero, el pueblo se iba tras dioses ajenos, tras dioses hechos de madera que eran dioses de mentira, por decirlo así. Dioses que no tenían poder. Él era el Dios verdadero. Era el Dios de Israel, el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que los había escogido a ellos. Y vemos que el pueblo se iba tras otros dioses, los dioses de los otros pueblos extranjeros que vivían entre medio de ellos. Y como consecuencia vemos nosotros que de la manera que Dios trataba con el pueblo, era permitiendo que los enemigos de ellos se levantaran contra ellos. Y en Jueces capítulo 10 vemos nosotros que los amonitas y los filisteos oprimieron al pueblo de Israel por 18 años. Y vemos que cuando después de un largo tiempo el pueblo entonces recordaba del Dios que ellos tenían, y entonces ellos clamaban a Dios. Pero en esta ocasión vemos nosotros de que Dios les recuerda al pueblo y les dice: pero ustedes han elegido esto, ustedes se han ido tras esto, y eso es lo que les ha venido a raíz de lo que ustedes han elegido y han escogido. Y los desafía a un Dios, les dice: pidan a sus dioses que los liberte.
Y aún así el pueblo reconoce que estos dioses no tienen poder y claman a Dios. Y a Dios no le agrada nuestro sufrimiento, a Dios no le agrada a las cosas malas que nos sucedan por causa de nuestra rebelión. Dios no, aquello no le agrada. Él por esta razón nos da a escoger entre el bien y el mal. Pero cuando nosotros escogemos el mal por nuestra propia decisión y nos vienen las consecuencias de aquello, a Dios no le agrada. Él desea, el corazón de Dios es de que nosotros escojamos la bendición. Pero constantemente vemos nosotros la humanidad que se va tras los ídolos, se va atrás, escoge el pecado, escoge aquello que no es de Dios. Aleluya. Y vemos esto una y otra vez a través del libro de Jueces, repetido. Pero a la misma vez nosotros podemos ver una y otra vez la misericordia de Dios y su fidelidad, que aun cuando nosotros le somos infieles, aun cuando nosotros fallamos, pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y nos apartamos de aquel pecado, nos apartamos de hacer aquello que no agrada a Dios, que no va de acuerdo con su palabra, con su verdad de Él, no la verdad de nosotros, no nuestras justificaciones propias, no, sino que cuando nosotros nos apartamos de hacer aquello que nosotros entendemos y conocemos que no va de acuerdo a la verdad de Dios, Dios en su misericordia obra a nuestro favor. Dios se glorifica y Dios se manifiesta. De la misma manera como podemos ver nosotros a través del pueblo de Israel en el libro de Jueces, donde el pueblo constantemente hacía lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios en su infinita misericordia una y otra vez levantaba libertadores, levantaba jueces para que libertaran al pueblo, para que lideraran al pueblo dentro de la verdad de Dios. Aleluya. Muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Gracias por conectarte el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación la lectura del día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.